Bienvenidos a la materia de Sistemas de Información Contable. Mi nombre es Janina Frisotti y voy a ser la docente a cargo. Contabilidad y patrimonio. Todas las organizaciones que vamos a estar viendo, sea que tienen un ánimo de lucro o no, ¿sí? Y cuando les digo un ánimo de lucro es obtener una ganancia con la compra-venta de un bien que puede ser mueble o inmueble. Y cuando digo mueble no me estoy refiriendo a un mueble de la casa, sino que me refiero a algo que se pueda mover, ¿sí? Entonces, todas las organizaciones tienen que tener un sistema de información, ¿sí? Que nos permita tener organizado todo estas cosas que realizamos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco el ciclo que tiene la contabilidad y el patrimonio. A ver, veamos un ejemplo. Suponemos que nosotros tenemos una panadería, ¿no? Entonces compramos la mercadería que sería nuestro insumo. Compramos la harina, por decir un solo insumo, ¿no? Si no, no tendría que estar todo el día nombrando a todos. Pero bueno, decimos, compramos la materia prima, la harina, ¿sí? Pagamos la harina, procedemos a agregarle valor, ¿sí? Porque nosotros obviamente al elaborarlo, a juntarlo con otros insumos, ¿sí? Más nuestra mano de obra, le agregamos valor y luego la vendemos. Cuando vendemos el pan, nosotros le cobramos a nuestros clientes y con esos cobros que nosotros le realizamos a nuestros clientes, volvemos a hacer el reinicio del ciclo, ¿sí? Ahora, vieron que yo les puse vender y abajo les puse entre paréntesis que puede ser la mercadería en el mismo estado. ¿Por qué? Veamos los ejemplos que surgieron muchísimo en época de pandemia. Las personas solían comprar por mayor, como por ejemplo camperas, ¿sí? Y luego lo que hacían, bueno, pagaban su producto obviamente y luego lo vendían por menor, ¿sí? Entonces, en ese estado ellos no intervenían, no agregaban valor, ¿sí? En esta materia, si bien no vamos a ver IVA, es importante entender que hay organizaciones que no agregan valor y otras que sí, ¿sí? Pero si nosotros compramos camperas, por ejemplo, en la salada y luego las vendemos en el marketplace de Facebook, nosotros no estamos agregando valor. Somos simplemente intermediarios entre la compra y venta y luego le cobramos a nuestros clientes lo que nos dará un nuevo patrimonio para volver a reiniciar este ciclo, ¿sí? Así que bueno, vimos el ciclo del patrimonio y la contabilidad. Documentación respaldatoria. Bueno, anteriormente vimos un poco el flujo circular, ¿no? Que teníamos de contabilidad y patrimonio, en el cual comprábamos, pagábamos nuestros insumos, luego lo vendíamos, luego le cobrábamos a los clientes y luego volvíamos a iniciar el ciclo. A ver, en todas esas acciones que fuimos mencionando, lo que generamos son documentos. Y los documentos son muy, muy importantes, ¿sí? Entonces, decíamos, recapitulando, lo que vimos anteriormente son hechos económicos, ¿sí? Un hecho era comprar los insumos, el otro hecho era agregarle valor, el otro hecho era venderlo, el otro hecho era cobrar y reiniciamos. Estas acciones, estos hechos económicos nos generaban comprobantes. A ver, estos comprobantes son rastros, pruebas para nosotros. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, a ver, veamos. Cuando realizamos documentos comerciales, algunos de ellos van a ser las facturas, como fue en el ejemplo de una persona que vende una campera que solamente hace de intermediario. Emite una factura, por ejemplo, ¿no? Emite una factura al que le compra. Los recibos, ¿sí? Un recibo de compra o venta. Las notas de crédito. A ver, ¿cuál sería el ejemplo de una nota de crédito?
Supongamos que nosotros contratamos una empresa de servicio de telefonía, cable e internet, ¿no? De las más conocidas. Solicitamos un servicio y recién somos clientes. Entonces, tenemos un montón de cosas gratis. Los canales HD Premium y demás. Los tenemos durante 3 meses gratis, pero nosotros nos olvidamos de darlo baja. Al cuarto mes nos llegan ese montonazo de dinero que abonar y nosotros llamamos enojados, obviamente, a la empresa y le decimos, mira, me están cobrando un montón de cosas que yo no solicité. Y en la empresa les van a decir, no es que usted no lo solicitó, sino que venía incluido dentro del paquete por ser un cliente nuevo y bueno, lo tenía bonificado durante los primeros 3 meses y al cuarto mes se le cobraban. Y uno enojado le dice, no, pero quiero que me lo saquen ya, si no doy de baja todo el servicio. Entonces estas empresas lo que suelen realizar es darnos una nota de crédito para devolvernos lo que teníamos que pagar ese mes, porque obviamente éramos clientes nuevos y no sabíamos de esto. Entonces nos hacen una nota de crédito y al mes que viene vamos a ver vamos a ver devuelto o descontado cierta suma de dinero correspondiente a esto que nosotros desconocíamos, ¿no? Eso es el mejor ejemplo. Luego tenemos las notas de débito y sería como el caso contrario. Por ejemplo, cuando damos de alta este servicio de telefonía, internet y cable, nos dicen, bueno, que obviamente podemos acceder a estos servicios, pero nos tienen que hacer un débito automático en una tarjeta de crédito o con la tarjeta de débito nuestra. Entonces, lo que hacen es hacer una nota de débito informando en el medio por el cual nos van a estar todos los meses cobrando el servicio, ¿sí? Eso es la nota de débito. Los remitos lo manejan los transportistas. Por ejemplo, compramos algo en Mercado Libre y lo llevan a nuestra casa. Entonces, el transportista lo que va a hacer es tener el remito, ¿sí? Que le va a informar dónde lo tiene que llevar, ¿sí? Esos son algunos de los comprobantes o documentos comerciales que nos van a generar estos hechos económicos que vamos a estar realizando. También tenemos comprobantes que van a ser para el uso interno. Y atentos con esto porque son muy importantes para resguardarnos dentro de la organización, más que nada si somos empleados. A ver, por ejemplo, digamos que las distintas áreas de la empresa pueden realizar pedidos de suministros, órdenes de compra, órdenes de pago, etc. Como por ejemplo, recursos humanos suele realizar siempre muchos pedidos de suministros. Pide hojas, pide lapiceras, pide cuadernos, folios, biblioratos y demás. Lo mismo lo realiza el departamento de producción, ¿sí? Anteriormente nosotros habíamos visto organigramas, ¿sí? Entonces vemos detallado todos los departamentos y en esos departamentos cada uno puede hacer distintos pedidos de compra y también tienen órdenes de compra, órdenes de pago y bueno, es importante que esa información que circula dentro de la organización, que es para el funcionamiento de nuestra organización, esté detallado quién lo pide, ¿sí? Por eso decimos que estos comprobantes que estamos hablando son de fundamental importancia porque nos permiten, en primera instancia, dejar constancia de la operación que realizamos, ¿sí? Después, comprobar la exactitud de cómo se registra en los libros diarios de contabilidad, ¿sí? Esto, todo hecho económico va a quedar registrado en nuestros libros contables, ¿sí? Y bueno, acá viene lo de suma importancia para los empleados, que yo les decía, individualizar a las personas que intervienen en estos hechos económicos, ¿sí? Tenemos que saber quiénes son los que lo intervienen. Y bueno, además, nosotros hicimos todos estos registros contables, sabemos cómo se movió la organización y demás, pero esta información que nosotros estamos generando, además, va a servir para terceros. Para terceros porque, a ver, nosotros no es que solamente nos manejamos
en un solo contexto, ¿sí? En el contexto de nuestra organización. Nosotros tenemos que entender que somos parte, que somos un agente económico nada más, ¿sí? Hay más agentes económicos, son en total, si nos ponemos en economistas, son 4 los agentes económicos: las empresas, el Estado, las familias y el sector externo. Entonces nosotros en este contexto somos un solo agente económico y nosotros no funcionamos solo. Entonces tenemos que brindar esta información a los demás agentes económicos. Supongamos, al Estado, ¿por qué le va a importar saber cómo nos va a nosotros? Y porque el Estado, a partir de la información que nosotros generamos para los terceros, van a saber medir la riqueza de la empresa, de la organización, ¿sí? Para poder generar informes sobre el PBI, sobre cómo está funcionando el país en general, si las empresas repuntan, si las empresas están perdiendo poder adquisitivo. Supongamos que nuestra empresa cotiza en bolsa y nuestras acciones ganan o pierden. Eso lo tiene que saber medir el Estado. Entonces es sumamente importante que brindemos esta información. Después, para el control de las acciones, obviamente, tenemos que saber cómo es que van nuestras acciones, cómo es que, como les decía anteriormente, suben, bajan, ¿sí? Y no solamente en cuanto a las acciones de bolsa, sino también a las acciones de nosotros, ¿sí? ¿Afectan a los demás? ¿Cómo es que nuestro accionar afecta al medio ambiente o cómo afecta a un conglomerado de otras organizaciones que dependen de nuestros productos, ¿sí? Y bueno, la última sería para la toma de decisiones, para nosotros también y para los que nos miran. ¿Qué opinan ellos? ¿Esta empresa sigue bien así? ¿Hay que modificarla? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Esta información muchas veces cuando uno tiene que someterse a una intervención, ¿sí? Que supongamos que no sabemos qué es lo que pasa, por qué hay tanta pérdida, entonces solicitamos que una empresa externa nos venga a evaluar, ¿sí? Entonces va a estar en supervisión y ellos nos van a estar dando desde una perspectiva externa, ¿sí? Desde una posición de terceros, nos van a decir si funciona o no nuestra organización, si es que están los registros bien realizados y demás. Y en el caso de las personas que quieran formar parte de nuestra organización, ellas van a observar la información que nosotros brindamos para ver si compran acciones, no compran, si quieren ser socios nuestros o si quieren simplemente ser parte de nuestra cadena de valor. Así que miren si no es importante toda la documentación respaldatoria que vamos a estar generando, ¿sí? Es importante que esto lo comprendan, ¿sí? Todos estos puntos que yo les acabo de mencionar, porque hay una pregunta referida a ello, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes hagan hincapié en todos estos puntos, ¿sí? En los puntos de que todos los hechos económicos o acciones económicas generan un comprobante y esos comprobantes son muy importantes. ¿Por qué? Porque deja constancia de las operaciones, para comprobar si está bien registrado contablemente, para saber quién lo realiza, para medir la riqueza, para el control de las acciones y para la toma de decisiones, ¿sí? Así que bueno, traten de internalizar, familiarizarse con esta información que es sumamente importante para la pregunta número 1. Cuentas. Recapitulando un poco lo que vimos en los anteriores PowerPoint, entendemos que todos los hechos económicos que fuimos mencionando nos generaron diferentes comprobantes y entendimos por qué eran importantes esos comprobantes, que eran documentación respaldatoria. Ahora, una vez que tenemos estos documentos, estos comprobantes, los tenemos que agrupar. Y esa forma de agrupar vamos a llamarlas cuentas, ¿sí? Entonces podemos deducir que las
cuentas van a ser un conjunto de anotaciones, hechos y actos económicos homogéneos, ¿sí? Que son homogéneos porque tienen todo algo en común, ¿sí? Que las vamos a cuantificar dependiendo del importe que tenga cada una, ¿sí? Pero bueno, lo importante es saber que nosotros tenemos que simplificar todos estos comprobantes en nuestros registros contables. Entonces, vamos a darles nombres a estos comprobantes. Les vamos a dar cuentas. Entonces, van a dejar de llamarse o de tener de ese detalle dentro de una factura para llamarse de determinada forma, ¿sí? Vamos a ver a continuación todos los tipos de cuentas que tenemos, son pocos, no son muchos igual, y vamos a hacerlos de la forma más simple posible para que la información sea transparente y que lo entendamos a simple vista. Patrimonio. Para arrancar con esta primera aproximación a lo que significa el patrimonio, me pareció oportuno citar una definición que realiza el autor Seltzer, que dice: el patrimonio es el conjunto de lo que una persona, sea física o jurídica, tiene y debe, y lo que a su vez ella debe a otros. Vamos a detenernos en desmembrar un poquitito todo esto, porque, a ver, la primera aclaración que me parece muy importante realizar, que el autor plantea que es indistinto que la persona sea física o jurídica, porque física seríamos nosotros, carne y hueso, nos tocamos, nos vemos y nos podemos oír también. Eso es una persona física. Y la jurídica es la que se toma frente a lo legal, ¿sí? A ese nombre que ingresa como ente, ¿sí? Cuando registramos la marca, cuando vamos a la municipalidad a hacer el registro y demás. Entonces, sea física o sea jurídica, acá es lo mismo, ¿sí? Va a ser todo lo que esa persona tiene, pero no solo lo que tiene. Lo que debe también es patrimonio de esa persona, porque es de él también, ¿no? Eh, lo que debe y lo que ésta debe a otros, ¿sí? Es muy importante esa definición. Creo que nos tiene que quedar grabado a fuego que patrimonio es lo que tenemos y lo que debemos también. Entonces, lo que tenemos, ¿qué van a ser? Son los activos, ¿sí? Son bienes que nosotros tenemos el derecho de propiedad, ¿sí? Nosotros tenemos el derecho de propiedad acá, ¿sí? Entonces, en el caso de estos activos, tengamos en cuenta que yo les hice abajo una aclaración en el cuadrito que dicen propios socios o personas ajenas al mismo, ¿sí? Lo que importa es que las personas que integren este activo tengan el derecho de propiedad sobre este activo, ¿sí? Supongamos que es un ente jurídico que son de dos personas o más y estas integran capital de cada uno, ¿sí? Entonces uno no tiene sobre el derecho de la propiedad del otro, pero cada uno independientemente tiene derecho sobre el bien que está aportando a la sociedad, ¿sí? A este patrimonio que están haciendo ellos. Y los pasivos, bueno, son todas las obligaciones que se tiene con un tercero, ¿sí? Podríamos decir que son todas las deudas. Entonces, estos dos sumados, uno como positivo y el otro como negativo, nos va a dar el patrimonio. Así que nos grabamos a fuego que el patrimonio es el activo más el pasivo. El resultado será nuestro patrimonio neto. Dos caras de la misma moneda. ¿Por qué le puse este título a este PowerPoint? Y es porque quiero focalizar sobre las dos formas que tenemos de ver al pasivo, ¿sí? Porque comprendo que el activo se entendió, porque son básicamente los bienes que tenemos. Y en cambio el pasivo es algo que nos resta, que son aquellas deudas, ¿sí? Deudas o bien podemos decir obligaciones que están pendientes de pago. Entonces, podemos decir que todas esas deudas y obligaciones de pagos pueden ser
que nosotros tenemos hacia terceros, y ahí sí lo tomamos como un pasivo sin discusión. Si yo le debo a alguien por algo que contraje, es un pasivo, porque es a un tercero al que yo le debo. Pero supongamos que a mí me deben, ¿sí? Entonces, si a mí me deben, es patrimonio neto. Y acá es las dos formas de ver la misma moneda. Porque sigue siendo una deuda, algo que a mí me tienen que pagar, una obligación pendiente de pago. Entonces, encuadra dentro obligación de pago, pero me lo deben a mí. Entonces, como me lo deben a mí, cambiamos el pasivo y le ponemos patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto es todo lo que a mí me deben y vamos a dejar el activo que va a ser igual al pasivo hacia terceros, lo que nosotros tenemos que pagarle a terceros, más lo que a mí me deben y me tienen que pagar, ¿sí? Entonces, de esa forma nos quedaría el patrimonio, ¿se entiende? O sea, no hay que confundir el pasivo que nosotros tenemos hacia tercero contra lo que los terceros nos deben a nosotros, porque eso es patrimonio neto, no es pasivo. Ahora que comprendimos que el pasivo tenía dos tipos de pasivos, ¿no? Que uno lo llamamos pasivos a terceros y el otro lo llamamos patrimonio neto. Tenemos que entender mejor ahora el concepto del patrimonio neto como parte de un pasivo. ¿Por qué? A ver, primero tenemos que preguntarnos cuáles pueden ser los motivos por los que la empresa le debe a los dueños copropietarios, ¿sí? ¿Por qué le debemos nosotros a los otros dueños? Bueno, primero porque obviamente nosotros si no fundamos solitos nuestra organización, ellos también aportaron capital. Y ellos son copropietarios, pero yo soy la dueña. Entonces yo tengo que tomar las riendas sobre lo que yo soy dueña. Y entonces tengo que devolver ese capital que me prestaron. Porque hasta el momento yo soy dueña y ellos son copropietarios. Pero yo tengo que tomar la autoría total de mi organización. Entonces tengo que devolver ese dinero que tiene forma de capital. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Cuando uno empieza una organización, por lo general, esta organización, si le va bien, genera ganancias, ¿no? Y esas ganancias son cosas que yo tengo que sumarle, ¿sí? Entonces yo debo a los dueños a mis copropietarios, yo les voy a deber también. ¿Por qué? Porque generé ganancias que a ellos también les corresponden, entonces les debo las ganancias también. Pero, como en todo negocio, si me va mal, también tengo que descontárselo. Entonces, también vamos en las pérdidas, como en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Entonces, a los copropietarios de la organización, ¿sí? Yo como dueña les adeudo, les tengo que restar también las pérdidas, ¿sí? Todo esto que yo les acabo de decir salen de los registros contables. Entonces, recapitulamos un poco y vamos a decir que el activo que anteriormente nos había quedado como pasivo a terceros más el patrimonio neto, ahora borramos patrimonio neto y ponemos con el nombre como va. Le sumamos el capital, ¿sí? Porque obviamente son copropietarios, no son dueños. Le sumamos el capital que ellos aportaron para fundar la organización. Le sumamos las ganancias, porque si hubieron ganancias hay que sumárselas, pero si hubieron pérdidas también se las restamos. Entonces decimos que nuestro activo va a ser igual a pasivo a terceros más el capital más la ganancia menos las pérdidas. Bueno, ahora que comprendimos las cinco partes que componen la ecuación que estamos analizando, que la fórmula cuál es. El activo va a ser igual al pasivo que tenemos hacia terceros, más el capital, más la ganancia, menos las pérdidas. ¿Sí? Comprendimos cada uno de estos componentes.
Y ahora hay que ver qué sucede en la realidad cuando yo tengo que realizar alguna operación. ¿Sí? Recordemos que cualquier operación o transacción económica que se realice va a producir cambios, ¿sí? En alguno de estos, y esos cambios hay que registrarlos. Así que vamos a ir aprendiendo de a poquito un poco de este vocabulario más técnico de la materia. Veamos algunos ejemplos. En el ejemplo número 1 dice: se abona en efectivo el alquiler de 30.000 pesos. Esta operación, ¿qué representa? Obviamente, si yo pagué, es dinero que se me fue del bolsillo, dinero que ya no tengo, ¿sí? Si ya no tengo ese dinero, ¿qué pasa con mi activo? Obviamente va a caer. ¿Y cuál va a ser la cuenta que voy a utilizar para registrarla? Bueno, va a ser una cuenta de alquileres de pago que disminuye mi patrimonio. ¿Sí? Espero que se haya comprendido. Si yo pago, mi dinero ahora es menos. Activo tengo menos, ¿sí? Así que mi patrimonio baja, porque yo ya no tengo tanto dinero. Ahora tengo 30.000 pesos menos porque pagué un alquiler, ¿sí? Bueno, vamos al segundo ejemplo. Se cobran intereses en efectivo por 5.000. Si yo cobro un interés, ¿sí? Son 5.000 pesos que aumenta mi activo, ¿sí? Y esto, como es un interés, ¿qué es? Es una ganancia, ¿sí? Entonces va a ser una ganancia positiva. Y recordemos que nosotros vamos a poner signos que representen si sube o si baja la cuenta, ¿sí? En cuanto al resultado de nuestro patrimonio. Entonces, si yo cobro intereses, es algo bueno, es algo positivo. Entonces lo pongo como un más ganancia, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Dice: se venden acciones cuyo valor de compra fue de 10.000. O sea, yo compré acciones que me valieron a mí 10.000 pesos, pero ahora yo las vendo. Y las vendo por 15.000. Entonces voy a obtener una diferencia de 5.000 pesos, ¿sí? Entonces, esa diferencia de 5.000 pesos va a representar una ganancia para mí. ¿Por qué? Por las ventas de estas acciones. Entonces yo las voy a registrar en el haber, ¿sí? Como algo positivo. Aumenta mi patrimonio. Así que bueno, todo lo que represente una ganancia o una pérdida son resultados de estas operaciones que realizamos en las empresas. Aquí se puede ganar o se puede perder. Entonces, en esto que estamos iniciando, en este vocabulario que recién está arrancando de la materia, tenemos que ir internalizándonos con alquileres pagados, con alquileres cobrados y gastos generales, ¿sí? Y recordemos a cuál pertenece cada una de estas cuentas, y lo más importante también es aclarar si va con un más o con un menos. Por ahora es lo que tenemos que recordar. Bueno, vamos a realizar una síntesis de las cuentas que utilizamos en el presente video. Por un lado tenemos en una columna los activos y en la otra columna pasivos y patrimonio neto, ¿sí? Vamos a la columna de activos. En primera instancia utilizamos, ¿sí?, la cuenta muebles y útiles. Y la cuenta muebles y útiles van a ser todos los elementos que se mueven. Y eso es muy importante tener en cuenta. Todo lo que es movible que lo realizamos en nuestra actividad, ¿sí?, que lo utilizamos para realizar nuestra actividad, como por ejemplo una computadora, escritorios, sillas, mesas, etcétera, ¿sí? Pero recordemos que lo más importante es que se puede trasladar, ¿sí? La segunda cuenta sería mercaderías, que va a ser todo lo que yo tengo en mi negocio, pero que es destinado para vender. Si no es para vender, no entra dentro de la categoría mercadería. La cuenta caja. La cuenta caja es el dinero en efectivo con el que yo cuento. ¿Sí? Caja, ahora, efectivo, ¿cuánto tengo? ¿Sí? Esa es la cuenta cajas. La cuenta rodados van a ser todos los vehículos que se utilizan para realizar la actividad. Sí, rodados. Tiene que tener ruedas, básicamente como para que nosotros tengamos de parámetro. La cuenta inmuebles sería todo lo que está fijo
que es de propiedad de la empresa, ¿sí? Puede ser el local en el cual nosotros realizamos la actividad o la casa, ¿sí? Si realizamos nuestra actividad en la casa. Valores a depositar. Van a ser todos los documentos que nos entregan a nosotros cuando nos realizan un pago. Por ejemplo, con un cheque. Un cheque es un valor a depositar. Es dinero que a nosotros nos pertenecen y aumenta nuestro activo, ¿sí? Deudores por ventas. Los deudores por ventas son aquellas personas a las cuales nos compraron a nosotros mercadería, pero nos adeudan la compra, ¿sí? El famoso fiado sería deudores por venta, ¿sí? Entonces es una cuenta de activo que crece. Pasivos. Los pasivos y patrimonio neto. Bueno, a ver, documentos a pagar. Documentos a pagar van a ser cuando nuestro negocio hace una compra a crédito, ¿sí? Que en el cual nosotros no sacamos el dinero en efectivo para realizar la compra. Lo que hacemos es firmar un pagaré y decimos que estaríamos pagando en los próximos días, o bien fijamos las pautas de pago, ¿sí? Pero es un documento a pagar, es una deuda que yo tengo, es un pasivo. Acreedores. Acreedores va a ser, funciona de la misma forma que la cuenta de proveedores, pero no por la compra de mercadería, sino por la compra de bienes, muebles, útiles, rodados e instalaciones, ¿sí? La cuenta proveedores. Esta nos va a indicar que compramos mercadería para vender, pero todavía no la pagamos. Así que es un pasivo. Y la cuenta capital, ¿sí? La cuenta capital va a estar conformada por los aportes en efectivo o también los bienes que realizamos los propietarios de la empresa. Esta va a integrar todo nuestro patrimonio, ¿sí? Así que bueno, tenemos que ir familiarizándonos con estas cuentas porque las vamos a utilizar muchísimo de aquí en adelante.